Entonces, hemos ido desarrollando las medidas de frecuencia, revisamos mortalidad, luego las medidas de fuerza de asociación y ahora vamos a ver las medidas de impacto. Habíamos hablado ya de lo que es el riesgo absoluto, que es este cambio en el estado de no enfermo a enfermo. Ojo que también la mortalidad es un riesgo, ¿no? Entonces la mortalidad general es estar vivo, estar muerto, mortalidad específica de estar vivo a morir por una causa específica, letalidad de estar enfermo por una enfermedad a morir por esa enfermedad, también son indicadores de riesgo. Y en este ejemplo, que ya lo hemos visto antes, es un resumen de los hallazgos de una investigación donde se comparan los grupos y vean aquí que se pregunta si el tabaquismo es un factor de riesgo. Ya estamos agregando, ¿no?, algo a lo que es riesgo, y es la clase de riesgo relativo, razón de Oz. Ya no es solo el riesgo absoluto, sino tenemos que determinar si es que hay una asociación. Ustedes calculan una medida de fuerza de asociación, en este caso sería el riesgo relativo, ¿ok? 11,77, 2,47 entre 0,21 les da este valor. El intervalo de confianza, ¿es significativo o no estadísticamente significativo este riesgo relativo? Sí. Sí es. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye la unidad, ¿no? Entonces existe una asociación, existe una relación estadísticamente significativa. Ahora, el siguiente paso sería establecer cuánto de ese riesgo puede atribuirse a, en este caso, el tabaquismo. Hemos establecido, mediante un indicador de fuerza de asociación, que existe esta relación. El tabaquismo es un factor de riesgo para síndrome de membrana hialina. Ahora, ¿cuánto de ese efecto se puede atribuir al tabaquismo? O sea, el 100% de ese desenlace que es síndrome de membrana hialina, ¿podemos atribuirlo al tabaquismo o no? Entonces, bueno, es no, la respuesta es no. Hay medidas que me ayudan a aproximarme a él. Y esas medidas de impacto me ayudan a responder estas interrogantes. Si se aplica un programa de prevención de este factor de riesgo, ¿cuál será el impacto? Porque yo estoy eliminando, ¿no?, el componente atribuido a ese factor. Entonces, ¿en cuánto se reduce la incidencia de la enfermedad? Los 4 indicadores que vamos a tener son el riesgo atribuible, el riesgo atribuible porcentual, el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ya? Si ustedes revisan las presentaciones, las diapositivas del año pasado o previas al año pasado, ustedes van a ver que aquí, en esta segunda línea, aparecía también fracción etiológica de riesgo. Ese término ya no lo vamos a usar, por si acaso. ¿Ya? Si revisan exámenes antiguos, ya vamos a erradicar el término fracción etiológica de riesgo, porque en la última versión del diccionario de epidemiología diferencia riesgo atribuible porcentual de fracción etiológica de riesgo. Entonces vamos a quedarnos solamente con el término riesgo atribuible porcentual. ¿Ya? Eso estoy diciendo. ¿Ya? Fracción etiológica de riesgo. FER. F-E-R. Ya, ese ya no vamos a usar ese término. ¿Ya? Porque ustedes tienen los exámenes de los años anteriores, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Sí pues se lleva? ¿No se llevó el examen el jueves?
Y todos los años anteriores se llevaban los exámenes también. ¿No están en las copiadoras? No. Si yo tomo exámenes desde el 2018, me parece. O sea, hay preguntas de cualquier cantidad. No, a ver, de verdad, ¿no han revisado los exámenes anteriores? Bueno, si hay que ser memorizado las claves, sí, obviamente cambia la pregunta, ¿no? Pero para estudiar sí es interés, claro que sirve. Cuando estudian de los exámenes, no solamente de biología, de cualquier curso, tienen que analizar por qué la clave que se da como verdadera es la clave y por qué las otras no son. Esa es la forma de estudiar, no es memorizarse nomás la clave. Y tener cuidado porque de un año a otro puede cambiar una palabra y ya la clave es otra. Ya, o sea, usen los exámenes, pero para analizar, para razonar el por qué es correcta o incorrecta. Bueno, entonces, cuando comparamos las medidas de asociación versus las medidas de impacto, ¿no? Tenemos que las medidas de asociación son razones. Riesgo relativo, razón de odds. Y las medidas de impacto es una diferencia. Ojo, que esa diferencia puede ser proporcional y, digamos, más que expresarse, la constituyo como un cociente, pero ese numerador es una diferencia. ¿Ya? A eso se refiere diferencia de riesgos. Es la diferencia tal cual o la diferencia en relación a una de las incidencias, pero hay una diferencia en la construcción. Esto me da pues la fuerza de la asociación, esto me da lo que es el impacto, y las medidas de fuerza de asociación me ayudan a lo que es establecer causalidad, ¿no? ¿Qué factores están relacionados o no? Una vez que uno establece que un factor está relacionado, calcula el impacto para establecer cuál es el nivel de prevención que yo puedo tener, tanto a nivel clínico, vamos a conversar, vamos a señalar las medidas de impacto en epidemiología clínica y en salud pública. ¿Ya? Y ese es un paso importante, disculpen que regrese. Primero se determina si hay o no hay una asociación, y después de establecer la asociación es que me pregunto cuál es el impacto de prevenir ese factor. ¿Ya? No es de que yo salto hasta el impacto sin saber si es que es o no es un factor de riesgo, porque si no lo fuera estaría haciendo una intervención sobre un factor que no está relacionado. ¿Okay? Entonces primero es establecer la asociación y luego el impacto. El riesgo atribuible es la primera medición, y para efectos del curso, disculpen que regresen, esta va a ser la terminología que vamos a emplear. Y vean que todos los indicadores incluyen el término riesgo atribuible. Entonces es riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual. En algunos artículos ustedes van a ver que solamente dicen riesgo atribuible y tal vez se están refiriendo al riesgo atribuible porcentual, solamente dicen riesgo atribuible y tal vez se están refiriendo al riesgo atribuible poblacional. Menos probable, pero también se refieren al riesgo atribuible poblacional porcentual. Entonces ahí se puede generar alguna confusión. Pero para efectos del curso, esta va a ser la nomenclatura, los términos que vamos a emplear. Entonces, cuando en el curso digamos riesgo atribuible, es la diferencia mediante resta, mediante sustracción, de la incidencia en el grupo que denominamos expuesto menos la incidencia del grupo no expuesto. ¿Ya? Ese es el riesgo atribuible. Entonces, el riesgo atribuible, ¿en qué unidades se expresará?
¿100.000 unidades? Se expresará en las unidades, una forma como se expresa la incidencia de la cual se está calculando, porque es una diferencia. Si yo resto 20 kilos menos 5 kilos, ¿cuál es el resultado? 15 kilos. Entonces, si mi incidencia es 5 en 1000 en los expuestos y en los no expuestos es 2 en 1000, el riesgo atribuible ¿cuándo será? 3 en 1000. ¿Ya? La confusión que se genera, y es sí un problema, es que el riesgo atribuible porcentual, el riesgo atribuible poblacional porcentual, son proporciones que se expresan como un porcentaje. Y eventualmente la incidencia podría expresarse como un porcentaje. Entonces, no va a ser infrecuente que tienen un riesgo atribuible cuyas unidades es un porcentaje porque la incidencia está en porcentajes, y el riesgo atribuible porcentual también está en porcentajes. Entonces eso incrementa un poquito la dificultad para identificar ante qué indicador es que estamos. ¿Ok? Adelante. Este esquema es el que aparece en Gordis, y esquemas muy parecidos aparecen en diferentes textos de epidemiología para explicar este riesgo atribuido. En estos gráficos de barras, lo que estamos representando son las incidencias. ¿Okay? La altura de cada barra es la incidencia de cada grupo. La incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Vean, nivel de riesgo, ¿no? Incidencia, nivel de riesgo. Y hacemos la pregunta: si el grupo expuesto, si esas personas expuestas no hubieran estado expuestas, ¿cuál sería su incidencia? Así de sencillo. Si los expuestos no hubieran estado expuestos, ¿cuál hubiera sido su incidencia? Hubiera sido la incidencia de los no expuestos. Nuevamente, si los expuestos no hubieran estado expuestos, ¿cuál hubiera sido su incidencia? Que está de aquí. Que en el libro le están denominando, ¿no?, riesgo de base, riesgo de fondo, ¿no? El riesgo del background, ¿no? El riesgo de fondo, ¿no? El riesgo basal. No encuentro la mejor traducción, pero ustedes ya captan la idea. Por lo tanto, los expuestos, de todo el riesgo que tienen, ¿cuánto es lo que se puede atribuir a la exposición? La diferencia. Porque si el expuesto no hubiera estado expuesto, igual hubiera tenido cierto nivel de riesgo, que es este de aquí. Por lo tanto, lo que atribuyo a la exposición, la incidencia dada por la exposición, es esta diferencia. ¿Ya? Riesgo atribuido. ¿Ya? Eso es bastante sencillo, ¿cierto? ¿No? Nada complicado. Esto es lo mismo, también está en el WordPress. Hay todo un capítulo, ¿no?, en el WordPress que trata de estos riesgos atribuidos, ¿no? Entonces, la incidencia en el grupo expuesto es la incidencia no debida a la exposición más la incidencia que se debe a la exposición. Entonces, el riesgo atribuible es este segmento, esta parte de la incidencia. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un poquito nomás más complejo esto, porque ustedes van a encontrar también en los libros esta fórmula. El riesgo atribuible es igual a la incidencia en los no expuestos por RR-1. Entonces, ¿de dónde salió eso?
ejercicio, en alguna pregunta, ¿no? En lugar de dar incidencia en expuestos, incidencia en expuestos, se podría dar estos valores. Y con eso llegar al riesgo atribuible. ¿Ok? Entonces, sabemos que el riesgo atribuible es la diferencia y el riesgo relativo es el cociente. Eso ya lo sabemos. Podemos, entonces, este denominador pasarlo a multiplicar al riesgo relativo y tenemos que incidencia en expuestos es igual a incidencia en no expuestos por riesgo relativo. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué dice? Reemplazando 3 en 1. Si aquí están los expuestos, podemos reemplazar como riesgo atribuible igual a incidencia de no expuestos por el riesgo relativo menos la incidencia de los no expuestos. ¿Ok? Y al despejar esto, tenemos que la incidencia de los no expuestos por RR menos 1, ¿no? Me da el riesgo atribuible. ¿Ok? Ahora, el siguiente indicador es el riesgo atribuible porcentual. Es una diferencia, vean, es una diferencia. Pero esa diferencia ahora la estoy dividiendo entre la incidencia de los expuestos. ¿Ya? La divido entre la incidencia en los expuestos. Va a ser una proporción. Porque máximo, este riesgo atribuible porcentual sería 1, si lo expresamos en porcentaje, 100%. Si la incidencia en los no expuestos, ¿cuánto sería? 0. ¿No? Si esto fuera 0, entonces esto es 1. Y estamos en el escenario de factor de riesgo. Esa es otra aclaración. Porque el otro extremo es que la incidencia de los no expuestos sea igual a la de los expuestos. Entonces 0 entre cualquier número es 0. ¿Podríamos tener un resultado negativo? Sí. Disculpen que retroceda. En el riesgo atribuible, ¿podríamos tener un resultado negativo? También. Si la incidencia en los no expuestos es mayor, tendríamos un resultado negativo. Si la incidencia en los no expuestos es mayor, tendríamos un resultado negativo. Pero estos cálculos de los riesgos atribuibles, valga la redundancia, los calculamos, los obtenemos cuando estamos en el escenario de factor de riesgo. ¿Ya? Los riesgos atribuibles no los calculamos en el lado de protección, porque estamos atribuyendo a la exposición un papel, una responsabilidad en la ocurrencia de la enfermedad. ¿Ya? Lo que es riesgos atribuibles está solamente en el lado de riesgo, no en el lado de protección. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Vamos a mencionar, si no me equivoco, y luego ya vamos a desarrollar con más calma cuando conversemos de ensayos clínicos, las medidas de impacto cuando estamos en la zona de protección, que es la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo. ¿Ya? Se calcula hacia el lado de protección en los ensayos clínicos. Entonces, este riesgo atribuible porcentual, ¿no?, es la proporción de la incidencia en los expuestos que puede atribuirse al factor de riesgo. Y aquí, esto no está en las diapositivas de los años anteriores. ¿Ya? Esta es una captura del diccionario de epidemiología. Entonces, tenemos la fracción atribuible entre los expuestos, que es el riesgo atribuible porcentual. Vean, incidencia en expuestos menos incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en los expuestos. ¿Ok? Eso es. Que es diferente a la fracción etiológica de riesgo.
les vuelvo a señalar, del año pasado hacia atrás, en las clases se tomaba como sinónimo, porque antes se tomaba así. Ahora, esto del diccionario viene del 2014, claro. Nos hemos demorado un poquito en actualizar las clases, han pasado varios años. Entonces, la fracción económica de riesgo no la debemos confundir con la fracción atribuible en los expuestos. No hay que confundirla con el riesgo atribuible. ¿Ya? Entonces, este riesgo atribuible porcentual va a ser la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos entre la incidencia en los expuestos multiplicada por 100, se expresa como un porcentaje, ¿ya? El riesgo atribuible porcentual se expresa como un porcentaje. Este denominador lo podemos distribuir, ¿no?, entre estos dos componentes y hacer esta diferencia: incidencia en expuestos entre incidencia de expuestos menos incidencia en expuestos entre incidencia de expuestos. Y ese primer componente, ¿qué resultado tiene? 1. Y este componente, ¿a quién se parece pero no es? ¿No? Al riesgo relativo. ¿Pero qué es el riesgo relativo? Es la inversa del riesgo relativo, ¿no? Porque el riesgo relativo es expuestos sobre no expuestos. Y aquí lo que tenemos es no expuestos sobre expuestos. Es la inversa. Entonces, lo que tenemos es esto: 1 menos la inversa del riesgo relativo. Entonces, también se les podría dar solamente el riesgo relativo, y solamente con el valor del riesgo relativo pueden calcular el riesgo atribuible porcentual. ¿Ven? Otra forma de también hacer esta operación, que particularmente es lo que más recuerdo y lo más sencillo veo, RR menos 1 sobre el riesgo relativo. Y por la propia construcción, esto refuerza lo que les mencionaba, que estos conceptos que estamos viendo, riesgo atribuible porcentual y luego lo poblacional, es en la zona de riesgo. Porque si yo estuviera en zona de protección, cuando el valor de RR menos 1, ¿qué signo tendría esa diferencia? Negativa, ¿no? Porque en zona de protección el RR es un valor menor a la unidad, ¿no? Entre 0 y menos de 1. Entonces, todo esto es en zona de riesgo. No puede ser negativo, ni el riesgo atribuible, ni el riesgo atribuible porcentual. O sea, no debería ser negativo si seguimos la secuencia. Si me preguntan, ¿puede ser? Sí, matemáticamente puede ser. Si la incidencia en los expuestos, la incidencia en los no expuestos es mayor, tanto el riesgo atribuible como el riesgo atribuible porcentual puede ser negativo. Pero en la secuencia que hemos visto, ¿cuál es el primer paso? Identificar que el factor es un factor de riesgo. O sea, acotando. Si cumplimos el supuesto que el factor es un factor de riesgo, no debe ser negativo. ¿Ya? Pero esta zona negativa nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a determinar si ese resultado del riesgo atribuible o del riesgo atribuible porcentual es estadísticamente significativo. ¿Ok? ¿Dudas? No hay impactación. No hay asociación, no hay impacto. Están conversando. ¿Cuál es la duda? ¿Ustedes? Si fuera 1, es 0. Claro, por eso tiene que ser mayor de 1, tiene que ser factor de riesgo. Aquí un ejemplo de un artículo
donde tenemos riesgos atribuibles, ¿no? El uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, hormonas durante la menopausia, y los riesgos relativos y atribuibles para enfermedad cardiovascular, cáncer y otros desenlaces en salud. Y aquí está, no se llega a distinguir del todo, pero ustedes en la diapositiva lo tienen, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible porcentual. ¿Ya? No sale exactamente los valores por un tema de redondeo, justamente. ¿Ya? Estas incidencias 23-17 no es 23 ni 17, hay decimales detrás. Entonces, para efectos del examen sí, los cálculos van a ser exactitos. ¿Ok? Pero vean, esta tabla, si ustedes saboteando la clase, no quieren que tengan clase de epidemiología, ¿no? Entonces, es una tabla grande, es una tabla bien grande. Entonces, es un segmento para que vean. Tenemos aquí la incidencia en el expuesto o en las señoras expuestas y la incidencia en las no expuestas, y estratificado por edad para diferentes daños, ¿no? Aquí está enfermedad coronaria, infarto de miocardio, etc. En la mayoría de situaciones, no todas, solamente viendo los datos, se observa que los expuestos tienen una mayor incidencia, ¿no? Salvo en este grupo de 60 a 69 años, en todos los demás grupos de edad, ambas patologías, los expuestos, mayor incidencia que los no expuestos, que es una primera, vamos a decirle, condición, situación que debemos de verificar, porque los riesgos atribuibles es en zona de riesgo. Y estos riesgos atribuibles será la diferencia. 23 menos 17 es 6, pero por temas de redondeo, 5. 37 menos 37, 0. 82 menos 63, 19. 19 menos 15, 4. 33 menos 61, 2. 69 menos 47, o será 22, acá por tema también de redondeo. Lo que aquí no está apareciendo, ojo, lo que no está apareciendo que ustedes deben de considerar es cómo se están expresando estas incidencias. Difícil que sea 23%. Tal vez es 23 en 1000 o 23 en 10.000. Ahorita no lo sabemos, ¿no? Es 23 en algo. Y este riesgo atribuible mantiene la forma en que se expresa la incidencia. Imaginémonos que sea por 1000, ¿no? Luego de un seguimiento que hacen los investigadores en el estudio, entre las señoras, ¿no?, que usaron este tipo de terapia, la incidencia de enfermedad coronaria, ¿no?, en estas señoras entre 50 y 59 años fue 23 en 1000. Y en las señoras no usuarias fue 17 en 1000. El riesgo atribuible, 5 o 6 en 1000. Y el riesgo atribuible porcentual sería 5 en 23. Sería 19 en 82. 21 en 69. Ese es el riesgo atribuible porcentual. Aquí, lamentablemente, no se distingue bien los números. Ustedes tienen las diapositivas. Por ejemplo, este último cálculo es 30, algo. Si ustedes dividen 21 en 69, más o menos es 30%. ¿Ya? Entonces, esta última columna está saliendo de el riesgo atribuible entre la incidencia en los expuestos. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro con esta diapositiva? ¿Sí? Ahora, aquí se está haciendo inclusive un metaanálisis sobre el riesgo atribuible porcentual.
¿no? Porque es la fracción del riesgo atribuible. Y solo para que vean, ¿no? Aquí están los riesgos atribuibles. Lo que preguntaban, bien, en ese estudio salió al revés, no se verificó o no se evidenció que la exposición sea un factor de riesgo, sino más bien que era protección. Entonces, el riesgo atribuible, o el riesgo atribuible porcentual, salía 0.14 o 14% negativo. Claro, no tiene sentido, inclusive, cómo trasladaríamos ese 14% negativo a la realidad. Pero al hacer una revisión sistemática, ya la combinación de todas las estimaciones me da un 10%, ¿no? En personas con sobrepeso, en personas con obesidad, 13%, ¿no? En este caso es para, ¿no?, el cáncer de tiroides, ¿no? El riesgo atribuible para cáncer de tiroides según sobrepeso, según obesidad. ¿Cómo se llama este tipo de gráfico? Forest plot. Entonces, en un forest plot representamos diferentes estudios, la estimación puntual y el intervalo de confianza. ¿Cuándo decimos que el riesgo atribuible a secas, riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual es estadísticamente significativo? ¿Qué debe pasar con el intervalo de confianza de los riesgos atribuibles para considerarlos estadísticamente significativos? ¿Alguien? Ahí está, el Forest Plot lo está diciendo. Debe contener algo. Ay, me mantenga más. Exacto, que no contenga el cero. Aquí les están diciendo, les están dando cero en la línea que marca lo significativo de lo no significativo. Si el intervalo de confianza incluye el cero, es no significativo. Si el intervalo de confianza no incluye el cero, por ejemplo, este valor ya metaanalítico es estadísticamente significativo. Este valor es estadísticamente significativo, ¿no? En un forest plot, ustedes saben que la síntesis es el diamante, el rombo que figura en la parte inferior, donde la mitad de ese diamante es la estimación puntual y los extremos del diamante hacia la izquierda y derecha son los límites del intervalo de confianza de todo el resumen. ¿Cuál era la pregunta? Sí, o sea, igual se hace el cálculo, sale un valor negativo. Como esta es una revisión sistemática, los autores están recolectando todo lo que han encontrado en la búsqueda de investigaciones. Entonces, habrá algunas referencias que van en un sentido, otras en otro sentido, pero cuando junto todas, finalmente me dice que sí. Puedo atribuir, ¿no?, un 10%, ¿no?, de la incidencia de cáncer de tiroides al hecho de tener sobrepeso, frente a no tener un peso normal, ¿no? Y aquí en el caso de la obesidad, un 13%. ¿Ya? Ahora, en las relaciones que hay entre riesgo atribuible, riesgo relativo, riesgo atribuible porcentual, si yo mantengo fijo el riesgo relativo, ¿qué va a pasar con el riesgo atribuible porcentual? Se mantiene fijo, porque el riesgo atribuible porcentual es el RR menos 1 sobre el riesgo relativo. Si yo mantengo fijo el riesgo relativo, el riesgo atribuible porcentual se va a mantener también fijo, no cambia. Pero al yo variar las incidencias de expuesto y de no expuesto, manteniendo el riesgo relativo fijo, lo que sí cambia es el riesgo atribuible. ¿Ok? ¿Está claro?
aquí. Vimos que el riesgo atribuible porcentual puede conocerse solamente con el valor del riesgo relativo. Solo depende del valor del riesgo relativo. Entonces, si yo mantengo constante el riesgo relativo, ¿qué va a suceder con el riesgo atribuible porcentual? Se va a mantener constante, porque solo depende de él. ¿Ya? Vean aquí. 1 menos 1 entre RR o RR menos 1 entre RR. Solamente depende de ese valor. Pero si yo cambio la incidencia en los expuestos, cambio la incidencia en los no expuestos, mantengo fijo el riesgo relativo, pero al ir cambiando esas otras dos incidencias de donde sale el RR, ¿qué pasa con el riesgo atribuible? Cambia. ¿Okay? Entonces, en escenarios de diferentes incidencias en expuestos, diferentes incidencias en no expuestos, manteniendo fijo el riesgo relativo, el riesgo atribuible se mantiene también fijo, se mantiene constante. Y lo que cambia va a ser el riesgo atribuible. Ahora, si yo mantengo fijo el riesgo atribuible, para diferentes incidencias de expuestos y diferentes incidencias de no expuestos, ¿qué va a pasar con el riesgo relativo? ¿Qué va a pasar con el riesgo atribuible porcentual? Cambia. ¿Ok? Si yo mantengo fijo el riesgo atribuible, estoy manteniendo la diferencia constante. 10 menos 5 es lo mismo que 15 menos 10, es lo mismo que 50 menos 45, es lo mismo que 80 menos 75. Mantengo fijo el riesgo atribuible. Pero como yo estoy cambiando las incidencias en los expuestos y las incidencias en los no expuestos, manteniendo fijo la diferencia, ¿qué pasa con el cociente? ¿Qué pasa con el RR? Varía. Y al variar el RR, automáticamente ¿qué varía? El riesgo atribuible porcentual. ¿Ya? Ok, entonces, antes de pasar a los riesgos atribuibles poblacionales, aquí vamos a hacer un intermedio, son 3 y 46, entonces 3 y 56 continuamos. Vayan a descansar, que los veo ahí un poco soporosos. Tendría 4 casos, si son incidencias en porcentaje, 4 casos entre los expuestos, entre cada 100 expuestos, si la exposición se lidera.